El eco del olvido. Crónica de una batalla cultural perdida. Han pasado más de 50 años desde que Chile, dividido por ideologías irreconciliables, casi se desangra a sí mismo. No fue un terremoto, ni una guerra extranjera, sino una destrucción interna, una implosión provocada por el afán de imponer un régimen socialista radical liderado por Salvador Allende, que fracturó al país, destruyó la economía, desató violencia y llevó a enfrentar a chilenos contra chilenos. Hoy, medio siglo después, cuando ya se creía que esas lecciones estaban aprendidas, Chile se encuentra nuevamente frente al mismo abismo, esta vez disfrazado de democracia, con la posibilidad real de elegir presidenta a una comunista, Janet Jara. ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué debe pasar en una sociedad para querer revivir su propia tragedia? La respuesta no está en el presente. Está, a mi juicio, en las décadas de abandono, en una batalla cultural que se perdió en silencio. Mientras la política se reordenaba en los 90, tras la recuperación democrática, se cometió un acto que pasaría inadvertido, pero que sería decisivo: la eliminación de la asignatura de educación cívica. No hubo debate, no hubo alerta, no hubo resistencia y, con ese acto, se arrancó de raíz el deber ciudadano de conocer la historia, de entender las instituciones, de saber cómo funciona y se protege una democracia. Mientras tanto, los que perdieron en el plano político, los derrotados del proyecto de la UP, ganaron en el terreno de las ideas, de los símbolos, del lenguaje, del relato. Y nadie se los impidió. Contaron la historia como quisieron, como si hubiesen sido víctimas inocentes de una tragedia sin causa, como si la violencia, el quiebre institucional y la insurrección no hubiesen existido. Se impuso su versión en las aulas, en la cultura, en los medios y, lo que es peor, en la conciencia de los más jóvenes, los mismos que más tarde se convertirían en la generación de reemplazo de una sociedad que había decidido esconder la fractura en vez de trabajar por sanarla. Mientras el país retomaba su rumbo democrático, se perdió una oportunidad histórica, la de contar con verdad, y por dolorosa que resultara, con matices y sin eufemismos, lo que realmente ocurrió durante los años de la Unidad Popular y sus consecuencias. Padres que callaron por temor o cansancio, profesores que optaron por la comodidad ideológica o el adoctrinamiento, una prensa más preocupada de los símbolos que del fondo, y una clase política que eligió el consenso artificial por sobre la pedagogía cívica. Todos fueron parte del pacto tácito de silencio o de distorsión. En vez de abrir espacios de diálogo intergeneracional, donde el dolor, la responsabilidad compartida y las lecciones del pasado sirvieran como cimiento de una democracia robusta y madura, se optó por reescribir la historia en blanco y negro, con héroes y villanos definidos por conveniencia, no por hechos. Así, los jóvenes crecieron sin comprender realmente qué fue lo que sus padres y abuelos vivieron, sin dimensionar las causas reales del quiebre institucional y mucho menos el peligro de repetir ese mismo error con otras palabras y rostros nuevos. El resultado fue una generación desconectada de su raíz histórica, más emocional que racional, convencida de que todo lo anterior fue oscuridad y represión y que lo nuevo, aunque radical, representa dignidad y justicia. Ese fue el triunfo más silencioso, pero más profundo de una batalla cultural que nunca se quiso dar: la entrega del relato nacional a quienes fueron derrotados políticamente, pero que supieron ganar en el terreno de las conciencias. Chile abandonó la responsabilidad y abrazó la comodidad. Se dejó de hablar de deberes, de esfuerzo, de sacrificio. Se exaltaron los derechos como si fueran eternos, automáticos, desvinculados de cualquier compromiso. La prosperidad alcanzada gracias al trabajo de millones fue vista no como una conquista, sino como una deuda pendiente. La meritocracia fue reemplazada por la victimización, la libertad por la igualdad forzada, la superación personal
por el resentimiento. Y así, generación tras generación se incubó una cultura que desprecia el trabajo como camino a la libertad. A los jóvenes se les enseñó que el trabajo es una forma de opresión, que esforzarse es someterse, que enriquecerse por medios propios es ser cómplice de un sistema injusto. La narrativa marxista se filtró en las rendijas de la democracia, no con armas, sino con eslóganes, con frases bonitas, con canciones de moda y con profesores adoctrinados. Se instaló la idea perversa de que el trabajo enriquece al rico y empobrece al pobre, que el esfuerzo es explotación, que merecer la felicidad no depende de ganársela, sino de exigirla como derecho. Y así, el joven chileno dejó de mirar al futuro como un desafío y comenzó a mirarlo como una promesa que otro le debe cumplir. La batalla cultural se perdió porque nadie la quiso dar, porque los que sabían callaron, porque los que gobernaban transaron, porque los que se enriquecieron con el modelo jamás lo defendieron. Y porque una sociedad que solo quiere ser feliz, pero no responsable, está condenada a ser esclava de quienes sí tienen un proyecto claro, aunque sea totalitario. ¿Qué ocurrió adicionalmente? ¿Cómo una sociedad que vivió en carne propia los efectos de un experimento ideológico puede hoy, sin mayor resistencia, abrirle nuevamente la puerta? La respuesta es compleja, pero dolorosamente clara. Falló la memoria colectiva. Chile, como tantas otras sociedades, cometió el error de pensar que el paso del tiempo cura todas las heridas. Pero no basta con el tiempo. Se necesita conciencia, educación, verdad y valentía para enfrentar lo que fue. En vez de enseñar la historia reciente con honestidad, se la escondió, se la minimizó, o peor aún, se la reinterpretó con fines ideológicos. En los colegios, universidades y medios de comunicación se borraron matices, se idealizó al pasado y se demonizó selectivamente al adversario. Las nuevas generaciones que nunca necesitaron hacer una fila indigna y forzada para obtener un trozo de pan han sido criadas con una visión parcial, superficial, a veces romántica del socialismo revolucionario. Se les ha hablado de luchas sociales, de resistencias populares, de dignidad arrebatada, pero no se les ha contado que en nombre de esas luchas también se sembró el caos, se intentó subvertir el orden democrático y se arrinconó al menos a medio país. La falla de la sociedad no fue el conflicto, sino el silencio posterior. Nos volvimos cómodos. Los que vivieron aquellos días prefirieron callar por dolor, por miedo, por cansancio. Y las instituciones, los partidos, los medios, la educación no cumplieron con su deber de preservar la memoria crítica. ¿Será que el tiempo nos juega en contra? Sin duda. El tiempo, cuando no se acompaña de memoria, es un cómplice del olvido. Y el tiempo es el terreno fértil para repetir errores. La juventud de hoy no recuerda porque no vivió. Y muchos adultos tampoco enseñaron porque no supieron cómo hacerlo o no quisieron remover viejas heridas. Hoy vemos cómo las promesas del populismo vuelven a encantar. Derechos para todos, justicia social, enemigos comunes, refundaciones. Pero lo que se oculta, como ayer, es el precio. La libertad, la institucionalidad, el respeto al otro, la paz. Chile está a punto de tropezar con la misma piedra, no por ignorancia, sino por negligencia moral. Porque una sociedad que no protege su historia, que no defiende su verdad, que no se reconoce en sus propios errores para no repetirlos, está condenada a revivirlos. Y esta vez el costo podría ser aún mayor. Hoy Chile no está al borde de repetir su historia, ya comenzó a hacerlo. El olvido, el abandono de los valores republicanos, la confusión moral, el desprecio por el mérito y el adoctrinamiento disfrazado de justicia social han pavimentado este camino. Y si no se despierta pronto, si no se recupera la memoria, si no se defiende la verdad, será demasiado tarde. No por culpa de un partido ni de una candidata, sino por culpa de todos nosotros. Soy A Paso Firme.